Vamos a resolver un ejercicio de álgebra de funciones y como su nombre lo dice, básicamente todo lo que vamos a hacer va a ser álgebra. Ahora bien, hay que recordar que álgebra es realizar operaciones con términos. Entonces, al realizar operaciones existe la operación suma, la operación resta, la multiplicación, la división, etc. Y lo importante es que va a ser con términos, por lo tanto, al haber términos debe haber términos semejantes. Y eso es lo que me va a permitir resolver todos los ejercicios que tengo aquí. Y debido a que tengo operaciones, pues obviamente hay que considerar la definición de las operaciones, lo que es la suma, la resta, la división, la potenciación, la radicación. También debemos de considerar jerarquía de operaciones, propiedad conmutativa, ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, propiedad distributiva, simplificar la fracción, criterios de divisibilidad, etc. Todo lo que se hizo con fracciones, pues hay que considerarlo. Suma de fracciones, ley de los exponentes, propiedades de los exponentes, racionalizar el exponente, racionalizar el denominador, operaciones con números racionales y recordar que los términos pues siempre va a ser una multiplicación de los elementos que se llaman signos, coeficientes, variables con exponente, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y cofunción. El pequeño detalle que vamos a tener aquí en estos ejercicios es que solamente tenemos hasta variables con exponentes, pero sí tengan en cuenta que en el álgebra pues los términos van a ser grandes y ya que lleguemos a temas más complicados de cálculo diferencial, vamos a estar manejando todos estos elementos que están en un término. Bueno, comenzamos explicando lo siguiente. Vamos a manejar nombres. Este que está aquí lo vamos a llamar variable independiente. Por lo tanto, este que está aquí también es variable independiente y este que está aquí también es variable independiente. Y a todo esto completo, a la f de x le vamos a llamar, lo escribo por acá, le vamos a llamar variable dependiente. Recuerden que los nombres pueden ser variable dependiente, también yo le puedo llamar resultado, o también yo le puedo llamar imagen. Cualquiera de esos nombres son adecuados, me voy a ir más por variable independiente o por resultado. Y aquí en el caso de la variable independiente, vamos a escribirlo de este lado. En el caso de escribir variable independiente, la variable independiente también le voy a llamar dato y también le voy a llamar argumento. Entonces, para que quede más clara la explicación, le voy a llamar a la x que está en la función, le voy a llamar variable independiente. Y en la variable independiente lo que voy a sustituir van a ser datos o van a ser argumentos. Vuelvo a repetir, tienen el mismo nombre, pero para hacer una diferencia y que se entienda más, durante el desarrollo de todos estos ejercicios, a este, si está dentro de la función, le voy a llamar variable independiente y a lo que se va a sustituir en la variable independiente le voy a llamar dato o argumento. Bueno, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, la variable independiente es x, o sea, no voy a sustituir ningún dato o argumento en la variable independiente. Eso quiere decir que cuando me dicen esto, lo único que debo de hacer es escribir la f de x tal cual está, o sea, escribo el 7 menos 5x menos 2x cuadrada, y a ese resultado le sumo 5. Lo único que me están diciendo, escribe la f de x y súmale 5. La f de x ya la escribí y le sumé 5. Debido a que es álgebra, pues lo único que debo de hacer son operaciones, y las operaciones me llevan, aquí tengo términos semejantes, y si tengo términos semejantes, lo que debo de escribir es primeramente el término cuadrático, que es menos 2x cuadrada, luego el término lineal, que es menos 5x, y hago la suma de términos semejantes, que esto me da más 12. Eso implica entonces
que el álgebra solamente me lleva hasta este resultado y hasta ahí llegó. Ahora bien, como es una función, como fue una subfunción que le sumé 5, entonces esto es una gráfica y lo que correspondería en los temas que siguen es ver cómo se comporta esta gráfica. Pero para lo que ahorita estamos aprendiendo, que solamente es el álgebra de funciones, solamente llegamos hasta ahí, es aplicar el álgebra y lo importante es entender lo que me están diciendo en cada una de las peticiones que hacen con los ejercicios. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Aquí me dicen, al número 5, réstale 2. Si decimos 5 menos 2, pues es 3. Pero recordemos que aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, este 5 menos 2 hay que multiplicarlo por lo que vale la función. Y la función es un 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Lo primero que hago es plantearlo, lo primero que hago es escribirlo. Y ahora sí, lo que sigue es todo lo que sé de álgebra. Y lo que sé de álgebra es que por jerarquía de operaciones, primero voy a hacer la multiplicación. Y si primero voy a hacer la multiplicación, eso quiere decir que voy a distribuir esta multiplicación entre el minuendo, entre el sustraendo y entre el otro sustraendo. Recuerden que ya conozco los nombres. Si hago la multiplicación, comenzando, y eso debe de ser importante, comenzando elemento por elemento, o sea, primero multiplico todos los signos, luego los coeficientes, luego las variables, etcétera, dependiendo de lo que esté viendo en mi ejercicio. Voy a hacer un menos por más que me da menos, multiplico los números, 2 por 7 que es 14. Hago lo mismo con el 7, menos por menos me da más, el 2 por 5 me da 10, y la variable, aquí hay un 1 porque es 2 por 1, aunque no se escribe, ese 1 lo multiplico por la x y me queda la x. Y luego menos por menos es más, multiplico el 2 por el 2 que es 4, y que hay un 1 que por la x cuadrada pues sigue siendo x cuadrada. Después de hacer la multiplicación, pues hay que hacer la suma de términos semejantes. Si hago la suma de términos semejantes, solamente está la de este número con este número, donde voy a utilizar la ley de la resta. Por lo tanto, primero escribo el 4x cuadrada, porque primero se deben escribir los términos cuadráticos, luego escribo el más 2x y hago la ley de la resta. La ley de la resta, dejo el signo del mayor y hago la resta entre los dos números, quedándome 9. Eso concluye el álgebra y hasta ahí termina el álgebra de funciones. Lo que continuaría es graficar la función, calcular dominio, calcular rango, inclusive derivarla, pero eso ya obedece a temas que van a estar más adelante. Hasta ahorita lo único que me están pidiendo es realizar el álgebra con las funciones, donde el álgebra solamente son multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, etc. Bueno, vamos a realizar esta operación, básicamente el álgebra de funciones es realizar operaciones, y me dicen que primero escriba la f de x. Si primero escribo la f de x, pues escribo el 7 menos el 5 menos el 2x cuadrada y escribí la f de x, y entonces comienza la parte donde les dije que iba a utilizar el nombre de variable independiente para estas x y el nombre de dato o argumento para el número que voy a sustituir. Entonces, aclaremos aquí. Este menos 2 va a ser el dato que voy a sustituir en la variable independiente. La variable independiente está en las funciones. Por lo tanto, lo que me están pidiendo aquí, a diferencia de aquí, es que solamente escriba la función, la definición de la función. Pero aquí me están diciendo que este dato lo sustituya en cada una de las variables independientes. Obviamente, si aquí sustituye el menos 2, pues hay que sustituir el menos 2 en cada una de estas variables. Por lo tanto, si realizo la sustitución, escribo más por la sustitución del menos 2 en la f de x, el 7 no se puede sustituir, sin embargo en esta x sí, por lo tanto escribo menos 5 por menos 2 y estoy sustituyendo el dato en la variable independiente. Y luego menos 2 que multiplica a la variable independiente donde voy a sustituir un valor de menos 2 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Lo que acabo de hacer es a la función le sumo la evaluación de menos 2 en la función. O sea, estoy sustituyendo el dato en cada una de las variables independientes. Quedando claro ese concepto, lo que sigue es realizar operaciones. Todo el álgebra es realizar operaciones. El 7 lo escribo igual, el menos 5x lo escribo igual, el menos 2 por x cuadrado lo escribo igual. Aquí por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la multiplicación, por eso el 7 lo escribo igual. Multiplico, menos por menos me da más, 5 por 2 me da 10,
Luego aquí por jerarquía de operaciones, primero hago la potencia, menos 2 al cuadrado me da 4, y 4 por menos 2 me queda un menos 8. Recuerden que aquí ya lo importante son las operaciones, por eso hay que aplicar la jerarquía de operaciones. Luego debo de hacer suma de términos semejantes. El único término cuadrático es este, los términos lineales solamente son estos, y entonces este es un término independiente que también luego tengo que sumar con este, también con este y también con este. Entonces, si hago la suma de términos semejantes, lo primero que debo de escribir es el menos 2x cuadrada, luego le escribo un menos 5x, y luego voy con los términos independientes. Este 7 con este 7 es ley de la suma que me da 14, con este 10 es ley de la suma que me da 24, y con este 8 es ley de la resta. Entonces es el 24 menos 8, que se escribe el signo del más grande, que es el 24, le resto 8, y aquí me queda un 16. Allá no haber operaciones con términos semejantes, hasta aquí se concluye el ejercicio. Solamente estoy viendo el álgebra. No estoy haciendo el cálculo de dominio, el cálculo de rango. Eso lo veremos más adelante en otros temas. En el dominio y el rango, pues utilizaremos geometría analítica. Ahorita solamente es aprende a utilizar el álgebra, aprende a entender lo que quiere decir esta notación para posteriormente ir avanzando. Recuerden que lo estamos preparando para poder realizar todo lo que se puede hacer con cálculo diferencial. Bueno, aquí otra vez ocurre lo mismo. Ahí me dicen, este 3 que es un dato, lo tienes que sustituir en cada una de las variables independientes en la función. Por lo tanto, vamos a escribirlo aquí abajo para que tenga más espacio. Si sustituyo el 3 en cada una de las variables, pues debo de escribir el 7, debo de escribir también el menos 5, que multiplica la variable, pero la variable le voy a sustituir un dato que es 3. Y debo de escribir un menos 2 por una variable que es x, o sea, el 3 lo voy a sustituir en la variable, el dato 3 lo sustituye en la variable, y esto me queda un 3 al cuadrado. Y a ese resultado le voy a restar la f de x. Pero recuerden que aquí hay una operación. Aquí yo tengo una operación que es una multiplicación. Entonces, al tener una multiplicación, este menos va a multiplicar a la f de x. Y la función es 7 menos 5x menos 2 por x al cuadrado. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones. ¿Qué operaciones ya hay aquí? Hay una resta, hay una multiplicación, hay una resta, hay una multiplicación y hay una potencia. Esto es una función. Bueno, ya que hicimos la sustitución del dato 3 en la función y le restamos la función, donde conlleva una multiplicación, entonces lo que voy a proceder a hacer son las operaciones. Si llego a operaciones, por jerarquía de operaciones, primero hago la multiplicación, por eso el 7 se escribe igual, el más por menos me da menos, el 5 por 3 me da 15, luego por jerarquía de operaciones primero hago la potencia, 3 al cuadrado es 9, y 9 por menos 2 es menos 18. Y después hago la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva, esta multiplicación se va a distribuir sobre el minuendo, sobre el sustraendo y sobre el otro sustraendo. O sea, voy a estar multiplicando el signo por cada uno de los términos. Por lo tanto, aquí me queda un menos 7, después me queda un más 5x, y luego me queda un más 2x cuadrado. Multipliqué y por eso los signos. Solamente utilicé la ley de los signos en los signos. Y después aquí debo de hacer la suma de términos semejantes, porque solamente hay sumas y restas. Obviamente hay que utilizar ley de la suma y ley de la resta. El 2x cuadrado del término cuadrático solamente es un término cuadrático, el término lineal nada más un término lineal, y entonces hay que realizar operaciones entre estos términos independientes. Entonces escribo, por orden sabemos que primero se debe de escribir el término cuadrático, que es un 2x cuadrada, después escribo el término lineal, que es un más 5x, y con los términos independientes, pues este 7 con este 7, como es 7 menos 0, a 7 le quito 7, me queda 0, y entonces nada más hago la operación entre estos dos, como los dos tienen el signo negativo, si utilizo la ley de la suma, se deja el signo menos y se hace la suma entre los dos, que 15 más 18 me da 33. Y entonces, como ya no hay operaciones, se acabó el álgebra y hasta ahí concluye el ejercicio. El ejercicio solamente era el álgebra de funciones. Y álgebra solamente son operaciones.
Posteriormente, cuando vayamos haciendo más ejercicios, se van a dar cuenta que tengo que combinar el álgebra, la geometría, la trigonometría, los logaritmos, la geometría analítica, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene sus peculiaridades y características. Básicamente toda la operatividad me la enseñaron en álgebra y luego lo que debo de hacer es entender los conceptos relacionados a la interpretación en logaritmos, a la interpretación en funciones trigonométricas y arcofunciones, y a la interpretación en geometría analítica, donde se maneja el álgebra, pero en algún momento se va a realizar una interpretación de los valores que hay en el término cuadrático, término independiente y término lineal. Continuamos con las demás operaciones. Para las demás operaciones, ahora aquí me están diciendo que el dato o el argumento que yo voy a sustituir en la función es 3x menos 5. Y este dato o argumento que voy a sustituir en la variable independiente lo voy a sustituir en cada una de las variables independientes. Aquí la primera confusión que surge es que aquí tengo otra vez x. Si aquí tengo x y aquí tengo x, la mente, mis conocimientos me llevan a entender que esta x es la misma que esta x y me genera conflictos. Pero por eso les digo que a este que está dentro del paréntesis le vamos a llamar dato o argumento, cualquiera de las dos, y a la x que está en la función vamos a llamarle variable independiente. Aunque en realidad los tres es lo mismo, pero hacemos ese cambio, esa asignación diferente, x en la variable independiente y lo que está dentro del paréntesis le llamamos dato y argumento para que entendamos cuál es el procedimiento. Entonces, como me están diciendo, sustituye este dato o argumento en cada una de las variables, lo que va a ocurrir es que si yo tengo un 7, en el 7 no puedo sustituir, pero en la x sí puedo sustituir. Entonces, en esta variable independiente voy a sustituir ese dato. Por lo tanto, en lugar de escribir la variable independiente x, voy a escribir el dato que es 3x menos 5. Ya hice la sustitución. Y luego me están diciendo que tengo un menos 2 que multiplica a una variable al cuadrado, una variable independiente al cuadrado. Pero en esta variable independiente voy a sustituir el dato que es 3x menos 5 y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, ya que hice el concepto, que el concepto es sustituir el dato en la variable independiente, todo lo demás ya van a ser operaciones. Y si son operaciones, entonces debo tomar en cuenta que en las operaciones hay jerarquía de operaciones. Y al haber jerarquía de operaciones, primero debo de hacer las de mayor jerarquía. Analizando de izquierda a derecha, aquí hay una resta y aquí una multiplicación. La de mayor jerarquía es la multiplicación, por lo tanto, distribuyo la multiplicación sobre el primer término y sobre el segundo término, sobre el minuendo y el sustraendo. Al hacer la multiplicación, menos por más es menos. Primero multipliqué signos, 5 por 3 es 15, y un 1 que multiplica el 5 por la x, pues sigue siendo la x. Acuérdense que es elemento por elemento. Voy con el sustraendo. Menos por menos es más. Y 5 por 5, que es el número, me queda 25. Ahora bien, aquí en la siguiente, resulta que tengo una multiplicación y también tengo un cuadrado. Entonces, por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es elevar al cuadrado. Ahora bien, recordemos que si yo tengo un a menos b y lo multiplico por un a menos b, al hacer la multiplicación de el minuendo por el minuendo y el sustraendo por el minuendo y por el sustraendo, esta primera multiplicación me da un a cuadrada, esta segunda multiplicación me da un menos ab, esta tercera multiplicación me da un menos ba y esta cuarta multiplicación me da un más b cuadrada. Aquí vemos que estos dos son términos semejantes porque el orden de los factores no altera el producto y entonces el resultado es a cuadrada menos 2 veces ab más b cuadrada. Esto se llama productos notables, que se obtiene a través de la multiplicación. Entonces, ya sabemos que si yo tengo un a menos b elevado al cuadrado, el resultado va a ser el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo eso provino de lo que yo sé hacer en la multiplicación. Recuerden que el producto notable es no hagas toda la multiplicación, sino solamente escribe el resultado.
Entonces ya les hice la multiplicación, ya les hice los resultados parciales para que entiendan por qué un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso implica entonces que primero escribo el menos 2 por, no estoy haciendo la operación, y elevo el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado es eleva el minuendo al cuadrado, que me da 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x cuadrada, luego menos, multiplica el primero por el segundo, con signos es menos, porque es más por menos menos, números 2 por 3 son 15, pero como es el doble, entonces aquí escribo un 30, que es 30x, y por último elevo al cuadrado, menos 5 al cuadrado, me queda más 25. Y de ahí ya hice el binomio al cuadrado. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso sigue siendo álgebra. Continúo con operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una resta y la siguiente operación es una suma. Como tienen la misma jerarquía, pues podría hacer primero la primera, pero esta no se puede realizar porque son términos semejantes. Entonces reviso la siguiente operación, que es una suma con una resta. Por jerarquía de operaciones, la suma y la resta tienen la misma jerarquía, por lo tanto puedo hacer esta suma. Y esta suma no la hago con el término lineal, sino la hago con el término independiente. Entonces, si la hago con el término independiente, yo puedo sumar este 7 con este 25. Y por jerarquía de operaciones, entonces me indica que aquí ya puedo hacer una suma que es 32. Recuerden que la jerarquía de operaciones me enseñó a estar comparando de 2 en 2 y la que tenga mayor jerarquía es la que se debe realizar. Entonces luego viene una resta y viene una multiplicación. La que tiene mayor jerarquía es la multiplicación, y al tener mayor jerarquía la multiplicación, lo que debo de hacer entonces es distribuir la multiplicación entre este minuendo, este sustrayendo y este sumando. Por lo tanto, debido a eso, el menos 15x no realicé ninguna operación con el menos 15x y solamente voy a hacer la multiplicación, que va a ser elemento por elemento. O sea, menos por más me da menos, el 2 por 9 me da un 18, el 1 que multiplica el 2 por la x cuadrada sigue siendo x cuadrada, el menos por el menos me da más, el número por el número, que es 2 por 30, me da 60, y un 1 que multiplica el 2 por la x sigue siendo la x. Por último, signo por signo me queda menos, y 2 por 25 es 50. Así que continúo con operaciones. Una vez que hice la sustitución, la definición de lo que quiere decir esta notación, esta forma de escribir, pues ya realizo operaciones. Después, pues lo que debo de hacer es la suma de términos semejantes. Y con la suma de términos semejantes, también se debe de entender que debo de escribir primero los términos cuadráticos, luego los términos lineales y por último el término independiente, donde obviamente aquí obedece a hacer la ley de la suma o la ley de la resta. Si escribo primero el término cuadrático, esto es un menos 18x cuadrada. Luego los términos lineales, menos 15x más 60x es la ley de la resta, se escribe el signo del más grande, se realiza la resta entre los dos coeficientes, que me da 45, y se escribe la multiplicación por el término lineal, que es x. Y luego los términos independientes, también es ley de la resta, porque hay una suma y hay una resta, se deja el signo del mayor, que es negativo, y hago la resta entre 50 y 32, que me queda 18. Y como ya tienen más operaciones, entonces aquí se concluye el álgebra relacionada a esto que me pidieron aquí. Lo que me pidieron solamente fue una sustitución, y después de hacer la sustitución, pues nada más hay que realizar operaciones. Bueno, lo mismo ocurre aquí. El concepto importante es que este es un dato o argumento que se va a sustituir en la variable independiente en la función. Entonces, en cada una de las x voy a sustituir este dato. Al realizar eso, entonces lo que debo de escribir es un 7 menos un 5 que multiplica el dato que se sustituyó en la variable. Entonces aquí es un 4 menos 2x, y luego es un menos 2 que multiplica a este dato completo que se sustituye en la variable. Por lo tanto, el dato es un 4 menos 2x elevado al cuadrado. Recuerden que en la primaria y en la secundaria los datos eran numéricos, pero ahora los datos también van a ser términos que se van a sustituir en las variables. Por lo tanto, teniendo eso, lo demás es álgebra de funciones. Perdón, es álgebra, como ya lo habíamos visto. De acuerdo a lo que habíamos analizado aquí, pues primero escribo un 7, luego la multiplicación, realizo la multiplicación, menos por más es menos,
5 por 4 es 20, luego menos por menos es más, el 5 por el 2 me da 10 y el 1 por la x sigue siendo x, luego es un menos 2, es un menos 2 que multiplica a este binomio al cuadrado, pero el binomio al cuadrado ya vimos que es el cuadrado del primero, donde el cuadrado del primero es 16, menos el doble producto de 4 por 2, 4 por 2 me da 8, por 2 es 16, x, y el término, el sustrayendo, perdón, lo elevó al cuadrado, y 2x al cuadrado es menos por menos es más, ya lo estoy elevando al cuadrado, 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4, y la x al cuadrado es una x cuadrada. Y entonces, ya que terminé de realizar las operaciones, continúo con operaciones. Las operaciones bajo el mismo análisis, pues resulta que ahora tengo un 7 menos 20 y una suma. Por jerarquía de operaciones, al hacer la misma operación, puedo hacer esta primera. Y esta primera es una ley de la resta, porque tengo un número positivo, un número negativo, predomina el signo del número mayor, y realizo la resta de 7 menos 20 y la resta me da 13. Luego hay una suma y una resta. Por jerarquía pudiera ser la suma, pero no puedo hacer la suma de 10x más 13 porque no son términos semejantes. Por lo tanto, se reescribe el 10x y luego la multiplicación es la propiedad distributiva, distribuyendo la multiplicación sobre el minuendo, sobre el sustraendo y sobre el otro sumando. Por lo tanto, al hacer la propiedad distributiva, me queda menos por más, me da un menos, 2 por 16 es un 32, menos por menos, ley de los signos es más, número por número, 2 por 16 me da 32, el 1 que multiplica aquí al 2, que no se ve, por la x sigue siendo x, ley de los signos, menos por más es menos, 2 por 4 es 8, y el 1 que multiplica al 2 multiplicado por la x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Ya que terminé de hacer operaciones, ahora veo que lo que debo de hacer son términos semejantes. Este no tiene con quién sumarse. Estos dos sí, porque son términos lineales. Y estos dos también, porque son términos independientes. En uno voy a utilizar la ley de la suma, en el otro la ley de la resta. Y entonces escribo primero el término cuadrático, que es menos 8x cuadrada. Luego sumo términos lineales, que es 10x con 32x. Como los dos son positivos, se mantiene el signo más y realizo la suma entre el 10 y el 32, que me da 42, expresando la misma variable, y luego los términos independientes. Como es menos y menos los dos, por ley de la suma se deja el signo menos, y hago la suma del 13 con el 32, donde aquí me queda un 45. Como ya no hay más operaciones, se termina el álgebra y lo que sigue sería dominio y rango, donde dominio y rango pues tenemos que explicar precisamente qué es lo que implica el dominio y el rango para poder resolver los ejercicios con otro nivel. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí me están diciendo que al 6 debe multiplicar a la función. La función, si ustedes se acuerdan, es 7 menos 5 menos 2x cuadrada. Entonces, este 6 va a multiplicar a la función que es 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Y ya que realicé la multiplicación, hay que restarle un 7. Multiplica el 6 por la función, sustituí toda la función y le resto el 7. A partir de ahí, pues ya nada más debo de hacer operaciones. Y si hago operaciones, la primera operación que se ve que hay que hacer es distribuir esta multiplicación sobre el minuendo, sobre el sustraendo y sobre el otro sustraendo. Por lo tanto, al realizar la operación, este 6 por 7 me queda un 42. Este más por menos me da un menos. Acuérdense que primero debo de escribir los signos. Más por menos es menos. El 6 por el 5 me da un 30. Y un 1 que multiplica el 6 por la x sigue siendo la x. Luego, leyes de los signos. Más por menos es menos. Este 6 por este 2 me queda un 12. Y un 1 que multiplica el 6 por la x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Por último, le resto el 7 y entonces ya lo que sigue es la suma de términos semejantes. La x cuadrada no tiene términos semejantes, el término lineal tampoco, pero estos sí tienen términos semejantes porque los dos son números, los dos es el término independiente. Escribiendo de manera ordenada, este es un menos 12x cuadrada, al cual le resto un 30x y hago la resta. La ley de la resta dice que se deja el signo más del número más grande, que es positivo,
Y si resto el 42 menos el 7, me queda un 35. Al no haber operaciones, aquí se concluye el álgebra de funciones, o sea, el álgebra aplicada a la definición que son las funciones. En otras palabras, la definición que estoy utilizando ahorita es que a lo que está dentro le llamo dato o argumento, y a las x que están, a lo que está dentro del paréntesis, y a las x que están declaradas en la función, en las operaciones, le voy a llamar variable independiente para tener un poquito separados los conceptos. Aquí me mencionan que ahora debo de sustituir este dato que se llama 7x, lo voy a sustituir en la función. O sea, lo voy a sustituir en cada una de las variables independientes declaradas en la función. Por lo tanto, lo que debo de escribir aquí es un 7 menos 5 que multiplica a la variable independiente, pero la variable independiente que es x, en ella voy a sustituir un dato que es 7x. Por lo tanto, aquí escribo 7x. Y luego la función me dice que hay que escribir menos 2 por la variable x al cuadrado, pero esa variable x va a ser sustituida por el dato que es 7x, y esa variable independiente que ahora es el dato, lo elevamos al cuadrado. De ahí ya nada más hay que hacer operaciones. Si realizo operaciones, el 7 queda idéntico. Aquí hay que hacer una multiplicación. Menos por más es menos. Multiplico números. 7 por 5 es 35. Y el 1 que multiplica el 5 por la x sigue siendo x. Aquí por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la potencia. Por lo tanto, el menos por la multiplicación la deja idéntica. Y hago el multiplicar la base por sí mismo dos veces. Por lo tanto, 7 por 7 me da 49. Y x por x me queda x cuadrada, que es la definición de potencia. Realizo más operaciones, aquí esta resta no se puede realizar, y aquí la jerarquía me indica que la primera operación es la multiplicación. Por lo tanto, aquí escribo el 7, aquí escribo el 35x, y realizo la multiplicación. Menos por más me da menos, 2 por 9 me queda 18, llevo 1, 2 por 4 son 8, y la 1 que llevaba son 9, son 98, y el 1 que multiplica el 2 por la x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Lo último que me queda por hacer, como ya son términos semejantes, es escribirlo en el orden adecuado. Primero el término cuadrático, luego el término lineal y por último el término independiente, que es más 7. Como ya no hay más operaciones, se concluye aquí el procedimiento de álgebra de funciones, y en algún momento podré hacer lo que sigue, que es dominio rango, etc. Vamos a continuar con las otras operaciones. Ahora en la siguiente operación me están diciendo aquí que lo que debo de hacer es escribe a la f de x tal cual. Si voy a escribir a la f de x así como me lo definieron, debo de escribir 7 menos 5x menos 2x cuadrado. Entonces escribo 7 menos 5 por x menos 2 por x cuadrada. Esa fue la función, tal cual. 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Y luego me dicen que la multiplique. Como voy a multiplicar toda la función la escribo entre paréntesis porque toda la función va a multiplicar a lo demás. Y lo demás es que este dato que es menos 3 lo voy a sustituir en cada una de las variables independientes que componen la función, o sea, en esta x y en esta x la voy a sustituir. Por lo tanto, al realizar lo que me están pidiendo, lo voy a multiplicar por un 7 menos un 5 por la variable independiente, pero la variable independiente ahora va a tomar un valor de menos 3. Multiplico por un menos 3, vamos a cambiar el paréntesis, entonces aquí ya va a ser un corchete indicando la multiplicación, y luego en la función dice que es un menos 2 multiplicado por la variable elevada al cuadrado, pero la variable ahora va a ser sustituido, se le va a sustituir un dato menos 3 en la variable, entonces eso implica que aquí hay un menos 3 al cuadrado, y aquí termina la multiplicación. Si cierro el símbolo de agrupación para indicar que todo este trinomio se va a multiplicar por este resultado. Y entonces, por jerarquía de operaciones, entonces estos no son términos semejantes, se dejan igual, y al hacer la multiplicación me doy cuenta que adentro hay más operaciones, por lo tanto realizo todas las operaciones que están dentro del corchete. Así es que escribo nuevamente el 7, el menos 5x y el menos 2x cuadrada, porque no hago suma de términos semejantes, y la multiplico por el resultado de estas operaciones.
Aquí hay una resta y una multiplicación. La que tiene más jerarquía es la multiplicación, por lo tanto escribo el 7. Menos por menos es más, y 5 por 3 me da 15. Luego aquí hay una resta, una multiplicación, tiene mayor jerarquía la multiplicación, pero viene una potencia, tiene mayor jerarquía la potencia, primero va la potencia, menos 3 al cuadrado, quiere decir que al menos 3 lo voy a multiplicar por sí mismo dos veces, menos por menos me da más, y 3 por 3 me da 9. Por lo tanto, menos 3 al cuadrado es 9, y 9 por menos 2, esto es un menos 18. Continúo con jerarquía de operaciones, entonces el primer paréntesis, como no tienes términos semejantes, se sigue escribiendo 7 menos 5x menos 2 por x cuadrada, y el otro paréntesis aquí sí realizo la suma de términos semejantes. Entre este y este es ley de la resta, porque son números con signo diferente. Aquí se deja el signo de mayor, que es menos, resto 15 y 18, que me da 3. Por lo tanto, esto es menos 3. Y luego con el 7 también aplico ley de la resta. Y el 7 menos el 3 predomina el signo positivo y me queda un 4. Con este me dio menos 3 y menos 3 con este me queda, y menos 3 con el 7 me queda un 4 al hacer la resta. Posteriormente, la única operación que queda es esta multiplicación, así que voy a distribuir la multiplicación del 4 por el minuendo, por el sustraendo y por el otro sustraendo. Obviamente teniendo en cuenta que tengo signos, que tengo coeficientes, y entonces al realizar la operación, este más por más me da más y 4 por 7 me queda 28. Este más por menos es menos, 4 por 5 es 20, número por número, y un 1 del 4 con la x me sigue quedando x. Recuerden que el orden de los factores nos dará el producto. Entonces, escribir el 4 aquí al principio o escribirlo después, como es un producto, pues puedo hacer la multiplicación y no hay ningún problema. Más por menos, este es menos, multiplico número por número, que es 4 por 2 y este es 8, y un 1 que multiplica el 4 por la x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Por último, lo único que debo de hacer es escribirlo de manera ordenada, o sea, primero debo de escribir el término cuadrático, que es menos 8x cuadrada, luego escribo el término lineal, que es un menos 20x, y posteriormente escribo el término independiente, que es un más 28. Al no haber más operaciones, aquí concluye el álgebra de funciones, y ya lo demás sería otros conceptos, que es calcular el dominio, calcular el rango, obviamente graficar, pero todo eso ya o a utilizar conceptos de geometría analítica. Bueno, vámonos al siguiente. Aquí me dicen que escriba tal cual la f de x. Lo vamos a hacer aquí abajo para que haya más espacio. Y en el numerador voy a escribir la f de x. Si se acuerdan, la f de x aquí la tengo, que es 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Y a esa f de x la voy a dividir entre el número 5. Para dividirla entre el número 5, pues lo que yo debería de hacer es el menos 2x cuadrada menos 5x más 7 y dividirla entre 5. Pero como no se puede, porque la división de menos 2x cuadrada entre 5 no es posible porque el 2 entre 5 no se puede dividir, entonces no escribo así la división utilizando la galera y la parte que va dentro de la galera y la que va afuera, sino lo que yo voy a aplicar va a ser fracciones parciales. Fracciones parciales, les recuerdo el concepto, es que si yo tengo una suma con el mismo denominador, yo puedo escribir esa suma escribiendo un denominador para el primer numerador, luego la operación y un numerador con su respectivo denominador. Esto se llama fracciones parciales. Por lo tanto, lo que debo de representar eso es en fracciones parciales, porque acuérdense que los términos se deben de escribir con un signo por un coeficiente por una variable. Y si ustedes observan, esto no es una escritura adecuada del término. Por lo tanto, el primer término que escribo es el término cuadrático, que tiene un signo menos. El coeficiente es la división de estos dos números, el coeficiente es un número, y la variable es x cuadrada. Esta es la manera adecuada de escribir el término. El siguiente término es signo menos. Si hago la división de 5 entre 5 me da 1, y la x solamente queda la variable. Dice la división de 5 entre 5. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fracciones parciales. Y por último, el signo es más, y este 7 entre este 5, como no se puede dividir o no se puede simplificar, se escribe así. Esta es la manera correcta de expresar un término. Siempre debe de ser signo, coeficiente y variable. Signo, coeficiente y variable, signo y coeficiente. Este es un polinomio que es cuadrático y tiene tres términos. Cada uno de los términos deben estar en el orden que les dije. Y este, al no haber suma de términos semejantes, hasta ahí se concluye. Lo importante aquí es que la manera adecuada de expresarlo es así y no es esta. Esto solamente me indica una operación y esta sí ya me está representando la escritura
adecuada del término. Eso hay que tenerlo presente porque va a servir mucho cuando empiece a derivar. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente me están diciendo que el dato que se llama 2/3, este dato 2/3, yo lo voy a sustituir en cada una de las variables independientes de la función. Por lo tanto, lo que escribo aquí es primeramente un 7, acuérdense que esta es la función, es 7 menos 5 que multiplica a la variable. Recuerden que la variable es x y en esa variable se va a sustituir el dato. Y el dato que se está sustituyendo es el 2/3. Luego, en la función, sigue un menos 2 por x cuadrada. Entonces escribo un menos 2 que va a multiplicar al dato que se sustituye a la variable, o sea, va a multiplicar al 2/3, que fue la sustitución del dato en la variable, que esta variable está elevado al cuadrado, y a esto todavía le voy a restar 3. Entonces ya hice lo que me dicen aquí, sustituye el dato en las variables de la función. Ya que hice lo relacionado al concepto de funciones, entonces hay que hacer operaciones. Por jerarquía de operaciones, primero está la multiplicación, entonces está el 7 menos. Recuerden que en la multiplicación de fracciones debo de agregar un 1 al entero y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, aquí me queda un 10/3. Y luego de la resta de la multiplicación, tiene mayor jerarquía la multiplicación, pero tiene mayor la jerarquía la potencia. Por lo tanto, el menos 2 por se sigue escribiendo. Y la potencia es elevar el numerador al cuadrado, que es 4, y es elevar el denominador al cuadrado, que es un 9. Y de ahí le resto un 3. Sigo con jerarquía de operaciones. Al seguir con jerarquía de operaciones, pues me doy cuenta que aquí hay una resta y aquí hay una resta. Por lo tanto, esto me lleva a que puedo realizar esta resta. Pero esta resta vamos a expresarla de una manera donde haya fracciones comunes. Si yo hago esto, puedo obtener el mínimo común múltiplo. Pero puedo mejor decir que en 7 enteros, pues en cada entero hay un tercio, hay 3/3. En el siguiente entero hay otros 3/3. En el siguiente entero hay otros 3/3. Y así hasta llegar a 7 enteros. Por lo tanto, en lugar de escribir el 7, me quedo con la idea que 7 es lo mismo que si yo hubiera escrito 21/3. 7 enteros es 21/3. Y de aquí ya puedo hacer la operación más rápida. Y si hago la operación, al ser positivo y negativo es ley de la resta. Hago la resta entre los dos numeradores, quedándome 11, y el mismo denominador se escribe porque son suma de fracciones que tienen el mismo numerador, de fracciones con el mismo denominador, por lo tanto solamente se hace la resta en el numerador. Luego voy a la siguiente operación, que es una multiplicación. Aquí abajo del 2 puedo escribir un 1, y entonces escribo el signo, porque más por menos me da menos. Luego multiplico numerador por numerador, 2 por 4 me da 8, y luego multiplico denominador por denominador, 1 por 9, 9. Signo por signo, numerador por numerador y denominador por denominador. Recuerden que siempre se tiene que hacer con respecto a los elementos. Primero los elementos signo, luego el numerador y luego el denominador. Por último es un menos 3. Y este menos 3 sabemos que le puedo escribir aquí abajo un número. La última operación que me resta por hacer es esta resta de fracciones. Para hacer la resta de fracciones, escribo el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 9 sabemos que es 9. Y el procedimiento es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador y multiplicarlo por el numerador. 9 entre 3 me da 3, por el de arriba me queda 33. Escribo la operación resta, 9 entre 9 me da 1, por el 8 me queda un 8. Escribo la operación resta, y 9 entre 1 me da 9, por el 3 me queda un 27. Por lo tanto, ya nada más hay que hacer operaciones en el numerador. Me voy a dar cuenta que tengo ley de la suma y ley de la resta. Primero hago este con este. Si hago esa resta de 33 menos 27, se queda el signo del mayor, que es más, y ese con la resta de 33 y 27 me queda un más 6. Y ese más 6 con el menos 8 se vuelve a hacer la ley de la resta. Debido a que ahora el número más grande es el 8, se va a dejar el signo del más grande, que es el 8, y se hace la resta del 8 con el 6, de donde es 2. 33 menos 27 me da 6, y menos 8 más 6 me queda menos 2. Y esto es dividido entre 9. Por último, hago la ley de los signos, menos entre más es menos, y 2 entre 9 no se puede dividir y no se puede simplificar,
Por lo tanto, el resultado es menos 2/9, donde solamente lo que hice fue el álgebra, o sea, todo lo que yo sé de álgebra para calcular ese resultado. Tengan en cuenta que el álgebra de funciones me lleva entonces a calcular un resultado donde ese resultado posteriormente se va a graficar. Si se dan cuenta, la gráfica de una constante comparada con la gráfica de una función cuadrática, pues obviamente son muy diferentes. Pero estas ya se pueden graficar usando geometría analítica y estas de aquí no se pueden graficar porque primero tenía que aplicar el concepto de que un dato se va a sustituir en la variable. Por último, el último ejercicio me dice que yo voy a sustituir este dato, vamos a mencionarlo aquí arriba, este dato se va a sustituir en cada una de las variables de la función. O sea, este dato se va a sustituir en la variable independiente x y en la otra variable independiente x. Y ya que haya sustituido ese dato, ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener la raíz cuadrada de toda la función. Por lo tanto, al hacer lo que me piden, recordemos que la función es 7 menos 5 por x. Entonces aquí en el numerador escribo 7 menos el 5 por la variable independiente que es x. Pero en esa variable independiente ahora voy a sustituir un dato que es la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces, aquí había una x en la función, pero en esta variable voy a sustituir el dato que se llama la raíz cuadrada de x menos 2. Ahí es lo que se valora la función, sustituir los datos en las variables. Y recordando la función, luego sigue un menos 2 por x cuadrada. Entonces aquí escribo un menos 2 que multiplica a una variable al cuadrado. Pero en esta variable voy a sustituir un dato que es la raíz de x menos 2. Por lo tanto, aquí sustituyo el dato que es la raíz de x menos 2 y eso lo elevo al cuadrado. Ya sustituí el dato en la función es 7 menos 5x menos 2x cuadrada y en cada una de esas variables independientes sustituyo el dato que es x menos 2. Y en el denominador lo que me dicen es que debo de obtener la raíz cuadrada de la función. Recordemos que la función es 7 menos 5 menos 2x cuadrada. Entonces aquí adentro de la raíz, o sea, ocupando el lugar del radicando, escribo 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Y lo que sigue es hacer operaciones. Las operaciones obedecen la jerarquía de operaciones y todo lo que sé hacer con respecto a operaciones. Si aquí me doy cuenta, el 7 menos 5 tiene mayor jerarquía a la multiplicación, por lo tanto tendría que multiplicar. Pero como a mí me enseñaron que el radical, o sea, el símbolo de la raíz, también es un paréntesis, lo primero que debería de hacer es lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, tendría que hacer esta resta. Pero como esta resta no se puede hacer porque no son términos semejantes, tampoco puedo realizar la multiplicación. Y entonces, eso me lleva a que yo tengo que escribir nuevamente, lo bajo un poquito más, debo de escribir nuevamente el 7 menos el 5 que multiplica a la raíz de x menos 2. No se puede hacer ninguna de esas operaciones, por lo tanto las dejo igual. Y entonces luego viene una multiplicación, una potencia, la mayor jerarquía es la de la potencia, y me doy cuenta aquí que el menos por se sigue conservando. El detalle es que la raíz cuadrada con el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto solamente se escribe el radicando, que es x menos 2. Aquí en el denominador habíamos mencionado que el radical, o sea el símbolo de la raíz, es un paréntesis, entonces hay que realizar todas las operaciones que hay dentro del paréntesis. Pero al no haber operaciones con términos semejantes, pues el radicando se queda idéntico y eso implica que la raíz queda igual. Se sigue dejando la raíz de la función que es 7 menos 5 por x menos 2 por x cuadrada. Eso se sigue manteniendo. Continuación de operaciones, acuérdense que aquí hay una resta, entonces ya habíamos mencionado anteriormente que, dejen darme aquí más espacio, habíamos mencionado que esta operación resta y esta operación multiplicación no se puede hacer, por lo tanto se sigue escribiendo el 7 menos 5
que multiplica a la raíz cuadrada del radicando, que es x menos 2. Y la operación que sí puedo hacer es la que tengo aquí, que es una multiplicación. Por lo tanto, la multiplicación se distribuye sobre el minuendo, se distribuye sobre el sustraendo, multiplicando elemento por elemento. Y entonces, en el numerador, lo que me hace falta es este menos por más, que me da menos, este 2 por x, que es un 2x, y este menos por menos, que es más, y este 2 por 2, que me queda un 4. En el denominador sigue existiendo la raíz cuadrada de 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Continúo con operaciones. Ya habíamos dicho que las primeras operaciones no se pueden hacer. Aquí hay una resta. Esta resta con esta resta tiene la misma jerarquía, pero el 7 no se lo puede restar al 2x. Sin embargo, aquí hay una suma donde hay la misma jerarquía y este 4 y este 7 sí se pueden sumar porque son términos semejantes. El 7 y el 4 sí se pueden sumar. Por lo tanto, en el numerador, ahora yo ya puedo escribir que el numerador es este 7 más el 4, que me queda 11. Luego, porque los dos son positivos, se deja el signo positivo y se hace la suma, ley de la suma. Luego el menos 5, que multiplica a la raíz cuadrada de x menos 2 menos 2x. Y en el denominador hay una raíz, donde esta raíz es 7 menos 5x menos 2x cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay operaciones porque no hay términos semejantes. No puedo hacer operaciones aquí porque no hay términos semejantes. No puedo hacer la división porque primero tengo que hacer las operaciones del numerador o la raíz. Pero observo que hay una raíz en el denominador. Y nosotros sabemos que no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, lo que debo de hacer es aplicar el procedimiento de racionalizar el denominador. Y si racionalizo el denominador, que es un procedimiento de álgebra, el racionalizar el denominador me dice que hay que multiplicar por una fracción donde aquí abajo se escriba la raíz y aquí arriba también se escriba la raíz. Por lo tanto, aquí va a ser un 7 menos 5x menos 2x al cuadrado. Y lo mismo aquí, 7 menos 5x menos un 2x al cuadrado. Ese procedimiento se llama racionalizar el denominador porque en álgebra me enseñaron que no puede haber raíces en el denominador. Entonces, como no puede haber raíces en los denominadores, por eso hice ese procedimiento. Y eso se debe básicamente a que posteriormente la función la puedo expresar como función parcial y de ahí aplicar cualquier procedimiento de los que me van a enseñar posteriormente, que va a ser cálculo diferencial, cálculo integral o geometría analítica. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar este numerador por este numerador. Si se dan cuenta, la multiplicación no se puede hacer porque aquí hay una raíz y no puedo multiplicar cada uno de estos términos por la raíz, por lo tanto nada más se deja indicada. Vamos a aprovechar y vamos a escribir en orden. Primero se escribe el menos 2x porque tiene un exponente mayor, luego se escribe el menos 5 que multiplica a la raíz de x menos 2, que es exponente a la 1 medio, y por último escribo el más 11. Y ese se va a multiplicar por la raíz cuadrada de, ordeno también, de menos 2x cuadrada, de menos 5x y de más 7. Y en el radicando, debido a que las bases son iguales, y entonces básicamente tengo una raíz de a por una raíz de a, esto me produce una raíz de a al cuadrado, y esa raíz de a al cuadrado son operaciones inversas y solamente se va a escribir el radicando. Desaparece el radical, o sea, desaparece el símbolo, y aquí escribo en orden, me quedo menos 2x cuadrada, menos 5x y un más 7. Y esto es el resultado de las operaciones y la forma correcta de escribirlo. Sé que se ve un poquito raro, pero tenemos que ver cuáles son todas las cosas que me pide el álgebra, hacerlo todo de manera adecuada. Por eso, una de las cosas del álgebra es que hay que ser disciplinados con lo que respecta a todos sus conceptos. Entonces, si se dieron cuenta en todos los ejercicios, en los dos ejercicios, básicamente es entender el concepto principal, que un dato se sustituye en la variable, y todo lo demás fue lo relacionado a álgebra. Racionalizar el exponente, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, suma y resta de fracciones, multiplicación, ley de la suma, ley de la resta, jerarquía de operaciones y los nombres asociados a cada una de estas operaciones. Entonces, en cálculo diferencial, básicamente va a ser un curso de álgebra avanzada, porque voy a utilizar mucha álgebra, y si se han dado cuenta, de cálculo diferencial solamente fue el concepto que el dato o argumento se sustituyen en la variable y todo lo demás es un curso de álgebra.
Por lo tanto, refuercen esos conocimientos en álgebra para que no tengan ningún problema en el curso de cálculo diferencial.